¿Qué criaturas habitan en las sombras de la naturaleza y que podrían poner en peligro incluso al ser humano? Desde caballos hasta osos. Acompáñanos en un viaje intrigante para descubrir los secretos de los animales más peligrosos del mundo. Pirasaurus. Ahora sé que esta primera criatura tiene saurio al final de su nombre, pero eso no significa exactamente que sea un dinosaurio. Al menos no técnicamente. Cuando mires al Pirasaurus probablemente dirás instantáneamente: bueno, es un cocodrilo realmente grande. Y tú estarías bien. Hay quienes incluso postularían que el Pirasaurus es el cocodrilo más grande que jamás haya existido, y es obviamente un antepasado de los que tenemos ahora. Esa es otra idea errónea que surgió de las películas de dinosaurios, que las criaturas de hoy eran muy diferentes a las de antaño. Y sin embargo, ese no es siempre el caso. A veces es solo una diferencia de tamaño, como podría decirte el Pirasaurus en los tiempos modernos. El cocodrilo más grande del mundo es el cocodrilo de agua salada, y se sabe que mide más de 6 metros de largo. Por el contrario, se cree que el Pirosaurus medía unos 13 metros de largo en su punto máximo. Eso lo haría básicamente el doble de largo que el cocodrilo más grande que tenemos ahora, debido a su enorme tamaño y fuerza. Mucha gente estaría de acuerdo en que no habría sido un superdepredador en su hábitat. Se dice que los dientes del Pirasaurus son grandes y con forma de cono, y la razón de esto es que podrían agarrar a sus presas y sus dientes se clavarían tan profundamente en ellas que no podrían escapar. Probablemente tampoco ayudó que la cabeza grande del cocodrilo permitiera aplicar una cantidad increíble de fuerza sobre los dientes, por lo que su fuerza de mordida era casi incomparable. Al igual que los depredadores emboscados por los cocodrilos de hoy. Se cree que el Pirasaurus cazaba mientras merodeaba en lagos, pantanos, estanques y más, esperando que su presa saliera y tomara un trago, mostrando además que algunas cosas realmente vienen de familia. ¿Pero podría haberse enfrentado a un dinosaurio? Bueno, absolutamente no. Todos los dinosaurios eran criaturas enormes, especialmente cuando eran jóvenes. Como tal, todo lo que este cocodrilo tenía que hacer era esperar a que uno más pequeño entrara dentro de su alcance y luego ir a matar. El tigre dientes de sable. Aquí hay una criatura legendaria de tiempos pasados sobre la que se han creado sus propios conceptos erróneos. Y cuando piensas en los tigres dientes de sable, probablemente piensas en la Edad de Hielo y posiblemente en las películas de la Edad de Hielo en las que Denis Leary le dio voz a cierto tigre dientes de sable. Pero la verdad es que estos grandes felinos han existido durante millones de años, incluso durante uno de los últimos períodos de los dinosaurios, o al menos eso es lo que se especula. Esta es una de esas cosas en las que los registros fósiles son un poco dudosos. Algunos los situarían en la época de los dinosaurios y otros en el período inmediatamente posterior a la extinción de los dinosaurios. Todo depende de con quién hablas. El punto es que, si estos grandes felinos existieron durante el período de los dinosaurios, fácilmente podrían haberlos perseguido por razones obvias. El primero es su tamaño. El tigre dientes de sable más grande jamás encontrado, según los registros fósiles, medía más de 3 metros de largo. Ahora bien, puede que no sea tan grande como ciertos dinosaurios que conocemos y obviamente no podrían enfrentarse a un T-Rex o un brachiosaurio, pero ese no es realmente el punto. El caso es que tenían una buena longitud y sus enormes colmillos serían perfectos para perforar la carne. Y si tuvieras un paquete de ellos, sí, sería malo. Entonces, dependiendo del tipo de dinosaurio que estuvieran cazando, podían ver fácilmente que el diente de sable era uno que se daba un festín con la carne de dinosaurio. Si bien no está probado y es poco probable dadas las condiciones actuales del mundo, hay algunos que creerían hasta el día de hoy que los tigres dientes de sable todavía existen en ciertas partes de la Tierra basándose en ciertos hallazgos que se han realizado. Ahora bien, no soy alguien que crea tales especulaciones, pero sería interesante si de alguna manera sobrevivieran después de todo este tiempo. Teratornus. Ya he hablado de una criatura que puede acechar y cazar en el agua. He hablado de un felino grande que puede cazar en manadas en la tierra. Entonces, ¿qué tal si nos elevamos al cielo y observamos un ave extinta que puede haber anhelado los dinosaurios? Este es el Teratornus.
Sinceramente, no estoy seguro de si el pájaro realmente existió en la era de los dinosaurios. Lo sé, pero me pidieron que hablara de ello. Así que aquí está, según los registros fósiles a través de huesos que se encontraron en los pozos de alquitrán de la brea de todos los lugares. El Teratornis era un ave enorme que existió durante la edad de hielo más reciente y luego se extinguió hace unos 10.000 años. Por lo tanto, nadie sabe exactamente cuándo cobró vida por primera vez y si cazaba dinosaurios o no. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que debido a lo enorme que era el pájaro, no tenía miedo de ir tras una bestia más grande, que aparentemente incluía mamuts. La principal razón de esta creencia fue la envergadura de las alas, que se decía que medía unos 6 metros de largo, si no más, en ocasiones. Y cuando tienes ese tipo de poder de vuelo, significa que tienes mucha fuerza para levantar presas que son más grandes que tú. Ciertas aves del mundo actual tienen ese mismo tipo de poder, y lo que es igualmente importante, a veces no eran exactamente exigentes con lo que comían. Por ejemplo, no se oponían a perseguir presas de todos los tamaños. Y si tuvieran una presa bastante pequeña, no se molestarían en morderla. Simplemente se lo comerían todo de un gran trago. Pero hay otra cosa que considerar aquí. Eran carroñeros, ya sabes, porque comían cadáveres de criaturas muertas, y en ese sentido se parecen mucho a los buitres o los cóndores. Como tal, si hubieran estado en la época de los dinosaurios, explicarían por qué podían comérselos, porque podrían haber encontrado un cadáver de dinosaurio muerto y luego haber decidido darse un festín. Recuerde, dije que eran criaturas que podrían haber comido dinosaurios, no cazarlos o matarlos ellos mismos. El oso polar. Si hay un animal en esta lista al que debes temer por encima de todos los demás, ese es el oso polar. Aparte de todo lo demás, el oso polar es uno de los pocos superdepredadores del planeta que ven a los seres humanos como alimento. Así es. Con solo olfatearte, verán jamones caminando delante de sus ojos. Para un oso polar, no hay diferencia perceptible entre una persona y una foca, al menos no en términos de opciones para cenar. Y es que donde viven los osos polares, la comida puede escasear. Pasan mucho tiempo en un estado cercano al hambre. Entonces, cualquier alimento es bueno y eso los hace extremadamente peligrosos. Son carnívoros extremadamente grandes, lo que significa que necesitan mucha carne para saciarse. Y esta cantidad de comida es difícil de conseguir en la tundra ártica helada. Son muy poderosos, extremadamente rápidos y de hecho podrían arrancarte la cabeza con un solo movimiento de sus inmensas patas. Ahora no dejes que esa linda cara peluda te engañe. Te olerán antes de que puedas darte cuenta de que están cerca. Pero a pesar de que cada fibra de tu ser te grita que lo hagas, nunca debes huir de un oso polar. Te van a atrapar y te van a comer. Correr simplemente confirmará la sospecha que siempre tuvieron de que tú eras su presa. Y aparentemente deberías retroceder lentamente. Pero quién sabe, es posible que acaben comiéndosete de todos modos. El cocodrilo de agua salada. ¿Tienes alguna idea de qué animal tiene más probabilidades de comerse a un humano? Bueno, lo has adivinado. Son estos cocodrilos de agua salada del tamaño de monstruos. Al menos eso es lo que dice en su anuario. Entonces, aparte de ser votado como el que tiene más probabilidades de comerse a un humano, ¿qué más sabemos sobre estos? ¿El más grande de los cocodrilos? Bueno, estos reptiles tienen una enorme variedad. Se pueden encontrar desde la India por todo el sureste de Asia hasta Australia, y realmente merecen su título de cocodrilo más grande. Estos tipos generalmente miden alrededor de 17 pies de largo y pesan alrededor de 1000 libras. Pero en realidad no es raro encontrar ejemplos que miden unos sorprendentes 23 pies de largo y unas gigantescas 2200 libras. Vaya. El oportunista cocodrilo de agua salada acecha justo debajo de la superficie del agua cerca de la orilla. Es un lugar privilegiado para almorzar un poco, ya que muchos animales acudirán al agua para refrescarse. Y cuando se detienen en el borde, el cocodrilo aprovecha la oportunidad. Y con un movimiento rápido y repentino agarra a su presa y la arrastra bajo el agua hasta que se ahoga. Los cocodrilos no son quisquillosos con la comida. Se llevará cualquier cosa que pase. Del mono al jabalí, del búfalo de agua al tiburón. No hay muchas criaturas que puedan escapar una vez que un cocodrilo las tiene en su mordedura.
El jaguar. El jaguar musculoso y poderoso puede crecer hasta medir aproximadamente 6 pies de largo y es solo un poco más pequeño que el más grande de los grandes felinos. Eso es tigres y leones. Mientras el jaguar acecha las tierras de Centroamérica, algunas de sus presas pueden ser bastante pesadas y peligrosas. Me refiero a enfrentarse a un caimán gigante, y estos tipos lo hacen a menudo, y ganar es algo increíble. Tienen cabezas enormes y mandíbulas extraordinariamente poderosas, completadas con una serie de dientes peligrosamente puntiagudos. El jaguar es muy rápido y tiene excelentes habilidades para escalar, y les encanta nadar. El gato es un cazador sigiloso y generalmente acechará a todos en silencio antes de asestar un golpe de ataque decisivo. Y también tienen un loco movimiento mortal, esas poderosas mandíbulas que pueden usar para morder el cráneo de presas grandes, clavando sus dientes en el cerebro de la víctima y haciéndolo, muerto instantáneamente. Precahuals. A medida que nos acercamos al final de nuestra lista, nos encontramos con un caballo verdaderamente extraordinario que se encuentra al borde de la extinción. Este fascinante equino, conocido como Przewalski, habita exclusivamente en una región remota de Asia Central, lo que lo convierte en una especie de extrema rareza. Su escasez es tal que, hace apenas unas décadas, se le declaró oficialmente extinto en estado salvaje, un destino que parecía inevitable para esta majestuosa criatura. Sin embargo, gracias a los incansables esfuerzos de conservación, el Przewalski logró escapar de las garras de la extinción. Un pequeño número de ejemplares, cuidadosamente preservados en cautiverio, se convirtieron en la semilla de esperanza para la especie. Con el tiempo, y tras meticulosos programas de cría y reintroducción, estos caballos fueron gradualmente liberados en reservas naturales y parques nacionales cuidadosamente seleccionados, permitiéndoles establecer poblaciones viables en su hábitat natural. El Przewalski no solo es notable por su historia de supervivencia, sino también por su apariencia única y distintiva. Su pelaje de tonos pardos y crines erguidas le confieren un aspecto primitivo y robusto, diferenciándolo claramente de otras razas equinas. Esta singularidad ha despertado un intenso debate en la comunidad científica y entre los criadores de caballos. La controversia gira en torno a sus orígenes. ¿Es el Przewalski un auténtico caballo salvaje, el último vestigio de los equinos prehistóricos? ¿O es, por el contrario, el resultado de un antiguo proceso de domesticación que luego retornó a la vida silvestre? Esta incógnita sigue siendo objeto de estudio y especulación, añadiendo un aura de misterio a esta ya fascinante especie. A pesar de las incertidumbres que rodean su linaje, una cosa es innegable. La supervivencia del Przewalski es un triunfo de la conservación y un testimonio de la resiliencia de la naturaleza. Su existencia continua nos recuerda la importancia de proteger la diversidad biológica de nuestro planeta y el impacto positivo que pueden tener los esfuerzos de conservación bien dirigidos. Cada Przewalski que hoy galopa libremente en las estepas asiáticas es un símbolo viviente de esperanza y un recordatorio de que, con dedicación y cuidado, incluso las especies al borde de la extinción pueden tener una segunda oportunidad. El caballo Suffolk. Por último, tenemos el caballo Suffolk, que muchos dirían que es un tipo clásico de caballo porque se utiliza en Inglaterra con bastante frecuencia. El Suffolk se desarrolló para el trabajo agrícola y ganó popularidad durante el siglo XX. Pero, como habrás adivinado, cayó en desgracia una vez que entró en juego la mecanización de los equipos agrícolas. Afortunadamente, la gente pudo rescatarlos del abismo y no solo se utilizan para diversas cosas, sino que se han convertido en símbolos en ciertas culturas. Eso es bueno porque el Suffolk es en realidad la raza inglesa más antigua en su registro, por lo que sería un verdadero crimen que se extinguiera. Todo esto pertenece al ámbito de los caballos y las razas que quizás quieras pensar 2 veces antes de adquirir para ti o para tu granja. Titanoboa. Aquí hay otra criatura clásica y una que bien pudo haber existido en la época de los dinosaurios cerca del final de sus vidas. Todo depende de en qué registro fósil crees. La Titanoboa es, con diferencia, la serpiente más grande que jamás haya existido en nuestro mundo. Y todos deberíamos alegrarnos de que las únicas serpientes grandes que vemos de esta naturaleza provengan únicamente de las películas.
Pero ¿qué tamaño tenía la titanoboa? Según los registros fósiles, se estimaba que medían más de 13 metros de longitud. Y para ponerlo en contexto, la serpiente más grande hoy en día, en términos de longitud, es unos metros más pequeña que la de su máximo tamaño. Entonces era una serpiente enorme y tenía mucho volumen para acompañar su longitud. ¿Cómo es eso? Bueno, se estimó que la titanoboa pesaba más de 1.100 kilogramos. En contraste, la serpiente más pesada que tenemos hoy, conocida como anaconda verde, rara vez supera los 100. Esa, amigos míos, es la gran diferencia. Ahora, nuevamente, todos deberíamos estar agradecidos de que ya no vivan en nuestro mundo. Y antes de que te preguntes si la ciencia ha malinterpretado su tamaño, bueno, puedo decirte que a lo largo de los años se han descubierto más de 30 especímenes individuales de titanoboa, muchos de los cuales eran adultos, cuando eso también significa que tienen mucho material para tire, para asegurarse de que no solo sean correctos, sino también que las serpientes sean realmente tan largas. Lo que quizás más te sorprenda de esta serpiente extinta es que podría haber sido una serpiente que prefería las aguas de su época a la tierra. Ahora bien, eso no es diferente a muchas serpientes hoy en día, pero es extraño imaginar una serpiente tan grande y larga nadando a través de ríos y lagos. En cuanto a cómo se habría comido un dinosaurio con esa cantidad de volumen, fácilmente podría haber constreñido a algunos hasta matarlos, al igual que las serpientes modernas. O podría haber realizado el ataque furtivo desde el agua. De cualquier manera, estoy muy contento de que ninguno de nosotros tenga que enfrentarse a esta serpiente hoy. Sarcosuchus. Ahora voy a hablar sobre Sarcosuchus, que aparentemente se traduce como cocodrilo de carne. Vaya, ¿en serio? ¿Quién pensó que este era un buen nombre para un cocodrilo? Independientemente de la mala elección del nombre, es otro cocodrilo antiguo que tenía un tamaño enorme, y se estima que medía unos 12 metros de largo, lo que lo haría un poco más pequeño que nuestro antiguo cocodrilo anterior. Pero probablemente solo se estime basándose en los huesos que se han encontrado. Así que puede que en realidad fuera más grande. Lo extraño de las proporciones de su cuerpo es que era tan largo que solo su cabeza habría tenido la longitud de un varón humano alto. Y eso significa que si tuviéramos que lidiar con esto hoy, mucha gente podría terminar muriendo. No es que la gente no muera a causa de los cocodrilos hoy en día, pero este sería más un asesino de hombres que los otros. En cuanto a su fuerza de mordida, se cree que fue de unas 9 toneladas. Eso fácilmente la ubicaría como una de las mayores fuerzas de mordida jamás medidas. Por contexto, el T-Rex tiene una fuerza de mordida menor que el Sarcosuchus. Y antes de que preguntes, ¿existió en la época de los dinosaurios? La respuesta aparentemente es sí. Digo esto porque hay creencias de que sería capaz de derribar a un dinosaurio y no solo matarlo, sino también arrastrarlo al agua y mantenerlo allí, gracias a su increíble mordida. Para tener más contexto, la familia de los saurópodos fueron algunas de las criaturas más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Entonces, si los científicos creen que este antiguo cocodrilo podría haber matado a uno de ellos, bueno, eso debería decirle todo lo que necesita saber sobre esta especie. Mosasaurus. He hecho referencias a Jurassic Park, pero ahora hablaré de una criatura que ganó mucha popularidad gracias a Jurassic World. El primero y no los otros dos. Esos fueron solo un poco. Sí, lo que sea. Los mosasaurios eran bestias enormes que residían en las aguas y medían aproximadamente 17 metros de largo, si no más, lo que los sitúa mucho más grandes que muchos dinosaurios. Y también eran conocidos por perseguir cualquier cosa en la que pudieran hincarle el diente. Esto también significaba no solo su presa natural, sino perseguir a otras dentro de su propia especie. Sí, aparentemente esta era una especie caníbal, y esa puede ser una de las razones por las que se mostró, no solo de manera entretenida a través de las escenas iniciales de Jurassic World, sino que fue la criatura que acabó con el Indominus Rex en el clímax de la película. Se dirigió a la Tierra para agarrar al dinosaurio híbrido y luego arrastrarlo a las profundidades para matarlo. Al parecer, también se demostró más tarde que hacía cosas como consumir submarinos y aviones. Pero, obviamente, nadie puede decir realmente si habría tenido ese tipo de apetito en el mundo real. Así que alegrémonos de no tener que descubrirlo.
La ironía es que según tanto los científicos reales como los científicos del mundo jurásico, el acto de acercarse a la Tierra para conseguir comida no sería fuera de lo común para el mosasaurio debido a la época en que existió. Según los registros fósiles, es probable que haya ocurrido en la época de los dinosaurios, cerca del final de sus vidas. Pero el giro es que debido a que los mosasaurus existían en el agua, no habrían quedado atrapados en el incidente del meteorito que los aniquiló ni en otros factores que llevaron a su extinción. Otro elemento interesante es que actualmente no hay descendientes modernos que estén directamente vinculados al mosasaurio, lo que significa que la criatura era en gran medida única en su especie. El caballo de tiro crema americano. El caballo de tiro crema americano es una raza estadounidense de caballo de tiro que se caracteriza por el color crema o champán dorado de su pelaje. Fue desarrollado en Iowa a principios del siglo XX a partir de una yegua de color crema llamada Old Granny. Definitivamente no es algo que esperaba decir hoy, pero ahí lo tienes. Hay múltiples ironías con este caballo, y una de ellas, y no la menor, es que esta raza estuvo casi extinta porque fue desarrollada para ayudar a los humanos con la agricultura. Pero cuando surgieron soluciones mecánicas a los problemas agrícolas, su número disminuyó seriamente. Sin embargo, esos números aumentaron durante la década de 1980 y como resultado, ahora están creciendo. Sin embargo, los números siguen siendo tan bajos que ciertos grupos que hacen un seguimiento de esas cosas los etiquetan como críticos. Otra ironía es que, a diferencia de lo que dice el encabezado del tema, este caballo en realidad no es tan peligroso. De hecho, para ser un caballo de tiro, son bastante tranquilos y apacibles, tanto que quienes los utilizan en el campo notarán que estos caballos son la especie perfecta para que los nuevos propietarios aprendan a manejar un caballo de tiro. Dicho todo esto, sigue siendo un caballo, y dado su tamaño y peso, podría hacerte daño si le dieras una razón para ello. Así que, ya sabes, no hagas eso y probablemente estarás bien de cualquier manera. Es un caballo de aspecto único, y eso es honestamente lo que la gente busca a veces. Pero con un temperamento tranquilo y amistoso, el caballo de tiro crema americano es muy adecuado para diversas tareas, que incluyen el trabajo agrícola e incluso la equitación por placer. Y eso lo convierte en una raza apreciada y querida entre los entusiastas de los caballos. Su espalda es corta y fuerte, y eso contribuye a su capacidad para realizar tareas pesadas. Sus patas son robustas, con plumas alrededor de los cascos, lo que le suma una apariencia majestuosa. Y su característica más distintiva es, por supuesto, su pelaje de color crema. En general, el cuerpo de este caballo encarna una combinación armoniosa de fuerza, funcionalidad y elegancia. Saraya. Ahora, he hablado de muchas razas de caballos populares y de las que se han utilizado durante bastante tiempo. Pero con este, la historia es un poco diferente porque es un ejemplar raro que no verás fuera de Portugal, y no es algo que dirías que es muy majestuoso en ciertos sentidos. Verás, este caballo es conocido por su forma primitiva en comparación con las características más refinadas de otros caballos actuales. Lo creas o no, eso hace que sus orígenes sean un poco misteriosos. Y parte de eso se debe a que este caballo claramente no tuvo ninguna interferencia de los humanos en la crianza. Como tal, se cree que el caballo desciende de otros caballos salvajes de la zona. Y a pesar de que no tuvieron ningún tipo de ayuda humana en algunas áreas, siguen siendo caballos muy resistentes y se utilizan para soportar condiciones difíciles. Muchos de estos caballos están en preservación para garantizar que se mantengan. El Mustang. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegáramos al Mustang, o caballo salvaje, que ha sido el símbolo de muchas cosas en Estados Unidos y más allá. Son conocidos por su orgullo y espíritu. Han sido tanto corceles en libertad como premio de muchos vaqueros y jinetes. Y si recuerdas la referencia al hidalgo de antes, ese caballo era un Mustang y era una bestia de carrera. La razón por la que este caballo a veces puede tener mala reputación es que es una mezcla de muchas razas diferentes de caballos. Eso incluye a sus ancestros originales y varios caballos españoles que fueron traídos a los Estados Unidos. Sin embargo, después de un tiempo, fueron vistos como icónicos y fueron protegidos por el gobierno estadounidense.
Son tan legendarios que han inspirado una línea completa de automóviles que también existe: el búfalo de agua. Aunque me dijeron que los leopardos, los lobos y los osos temen a este toro salvaje, todavía no he visto ninguna evidencia. ¿Alguien realmente ha hecho una encuesta? Sin embargo, sea así o no, una de las mejores cosas del búfalo de agua es, curiosamente, su nombre latino: bubilis. Bubilis. Es hilarante. Pero además del obvio encanto de este apodo oficial en particular, el búfalo de agua también es dueño de unos cuernos poderosos y finos y una gran expresión tonta. También conocidos como búfalo de agua doméstico o búfalo de agua asiático, estos animales son bovinos grandes y gordos que provienen del sudeste asiático y el subcontinente indio. Hoy en día se pueden encontrar en lugares tan remotos como Italia, Australia, América del Norte, los Balcanes y algunos lugares de África. Se han utilizado tradicionalmente como animales de trabajo, siendo especialmente fuertes para la labranza de los arrozales, y su leche es una fuente más rica de proteínas y grasas que la del ganado lechero. Se alimentan principalmente de plantas acuáticas, de ahí la parte agua de su nombre, y tienen el hábito inusual de pastar bajo el agua. Cuando hay inundaciones, buscan alimento mientras están sumergidos y luego levantan la cabeza por encima del agua llevando una carga de plantas. También disfrutan de revolcarse en el barro y se cubren con una capa gruesa de ese material para ayudarles a mantener su temperatura en climas cálidos. El tigre siberiano. El tigre siberiano está especialmente bien adaptado al clima muy frío en el que vive en los espesos bosques del este de Asia. Es una criatura muy grande y poderosa y es capaz de atrapar y matar con éxito casi cualquier otra cosa, sin importar su tamaño. Desafortunadamente para el tigre siberiano y el mundo en general, realmente, este magnífico animal se encuentra en constante peligro de extinción, como suele ocurrir con cualquiera de estas misteriosas y hermosas criaturas. Especialmente, e irónicamente, a medida que se vuelven más raros, de repente se cree que las partes de estos animales están repletas de todo tipo de propiedades místicas que pueden usarse para todo, desde la disfunción eréctil hasta la calvicie. El comercio ilegal y totalmente repugnante de este animal en peligro de extinción con fines medicinales lo ha llevado al borde de la extinción. Quedan menos de 500 tigres amur o siberianos en el mundo. Por eso casi ningún ser humano ha visto a estas criaturas casi míticas. Y los pocos que quedan viven en el lejano oriente de Rusia. Es posible que también existan algunos en China y Corea del Norte, pero eso es todo. El gorila. Los gorilas se encuentran entre los parientes más cercanos de los humanos en todo el reino animal. Como grandes simios, compartimos mucho jugo con estos extraordinarios animales y todos sabemos lo peligrosos que pueden ser los seres humanos. Entonces, si los gorilas comparten alguna de las sustancias psicóticas que la gente parece tener, entonces estos tipos grandes podrían llegar a ser muy peligrosos. Pero en realidad, parece que los gorilas son gigantes muy amables la mayor parte del tiempo y los idiotas son solo las personas. Pero creo que eso ya lo sabíamos, ¿no? Los gorilas solo son peligrosos cuando se sienten amenazados. Probablemente te lo harán saber. Un gorila enviará una señal de advertencia dando patadas, golpeándose el pecho y haciendo un montón de ruido. Esto es para advertir de cualquier amenaza potencial, y a veces eso es suficiente para transmitir el mensaje. Pero si nada, bueno, ahí es donde empieza el problema. Los gorilas pelean sucio, muerden, arañan y arrastran a su víctima y se convierte en un gran desastre, como una pelea en un bar. Excepto que es casi seguro que terminarás muerto. El caballo de tiro belga. Ahora bien, el caballo de tiro belga es un caballo muy grueso. Estoy hablando de un caballo grueso. Quiero decir, en serio, miren la cosa. Y sí, tienen todo ese peso para respaldarlo, pero como máximo pueden llegar a pesar alrededor de 1100 kilogramos, que es mucho más pesado que otros caballos que hay por ahí. De verdad. Sin embargo, irónicamente, a pesar de todo ese tamaño, tienen patas muy pequeñas. A veces la vida puede ser simplemente extraña. Los belgas se utilizan sobre todo para tirar de carruajes y trineos, arar
y realizar otras labores agrícolas, ya que pueden levantar pesos muy pesados, lo que no debería sorprender demasiado, dado lo grandes que son. Si no pudieran levantar ese tipo de peso, bueno, probablemente sería simplemente cruel, porque ¿qué más se les pediría que hicieran? Se pueden montar, y al parecer, también es muy fácil estar cómodos sin una silla de montar. Percherón. Ahora volveremos a hablar de caballos reales. El percherón es una raza de caballo de tiro que se originó en un valle fluvial en el oeste de Francia, parte de una antigua provincia de la que la raza toma su nombre. Este también es un caballo de tiro, y se nota cuando lo miras y ves lo que puede hacer. Por ejemplo, es un caballo muy musculoso, y eso lo hace muy valioso cuando se habla tanto de carreras como de trabajo. Y luego está la inteligencia del caballo, de la que no siempre se habla. Este caballo es muy inteligente, y eso lo hace bastante fácil de manejar, y uno que sabe que está destinado a trabajar y quiere satisfacer esa necesidad. Irónicamente, sin embargo, al principio no estaban destinados al trabajo manual, en realidad estaban destinados a ser un caballo de guerra, lo que es una forma que se suma a su aura peligrosa. Pero estoy divagando. Una vez que las cosas se calmaron, se los puso a prueba, tirando de cosas como diligencias, y también eran buenos en eso. Antes de la Primera Guerra Mundial, miles de percherones fueron enviados desde Francia a los Estados Unidos. Pero después de que comenzó la guerra, un embargo detuvo el envío. La raza se utilizó ampliamente en Europa durante la guerra, y algunos caballos fueron enviados desde los Estados Unidos de regreso a Francia para ayudar con el esfuerzo bélico. Eso debería decir mucho sobre lo valiosos que eran estos caballos en el frente de guerra, que Estados Unidos estuviera dispuesto a devolverlos para que pudieran ser utilizados de mejor manera. Después de la Segunda Guerra Mundial, su número disminuyó, pero se han recuperado con el paso de los años. Avanzamos rápidamente hasta ahora, y son básicamente el caballo de tiro más famoso que ha salido de Francia. Un honor que aceptarán con gusto, sin duda. El Akal Techi. El Akal Teki es una raza de caballos turcomanos y tienen una reputación de velocidad y resistencia, junto con inteligencia y un brillo metálico distintivo. Ese brillo es fácilmente una de las cosas más preciadas para un caballo en algunos círculos, porque no solo quieren que sus caballos se vean bien, quieren que brillen. El aspecto de velocidad y resistencia también es bueno porque los caballos que pueden recorrer largas distancias, ya sea para trabajar u otras empresas, son vitales para que las cosas se puedan hacer. Algo que separa a esta raza de otros caballos es que se dice que es posiblemente la raza de caballos más antigua del mundo. Ahora bien, por lo general, solo escucharás sobre especies de caballos más recientes que fueron criadas para ser una cosa u otra, pero con este, bueno, puede que hayan sido los primeros en aparecer. Si crees que estoy subestimando la edad de estos caballos, hay quienes especulan que podrían tener alrededor de 3000 años, si no más. En aquel entonces tenían un nombre diferente, pero el caballo es definitivamente el mismo. La raza es similar y posiblemente descendiente directo del caballo turcomano, una raza que se cree extinta y que ha afectado a muchas especies de caballos que tenemos hoy en día en términos de calidad. Como ocurre con muchos animales, los que obtengas estarán definidos por quien los haya criado y son conocidos por contraer ciertas enfermedades, por lo que es posible que quieras tener cuidado con eso. Pero si puedes conseguir uno de estos caballos en buena condición, tendrás un increíble caballo deportivo que puede competir, hacer doma, carreras de resistencia e incluso ser un saltador muy elegante. Con tanta habilidad, no es de extrañar que muchos grupos busquen a este caballo. Tejón de miel. Ahora todo el mundo sabe que los tejones de miel son unos psicópatas. Ni qué decir. Pero, ¿sabías que estos locos también son básicamente completamente intrépidos? Poseen una de las pieles más duras y robustas del reino animal, y son notoriamente difíciles de derrotar, incluso para los depredadores con dientes más afilados que existen. Son casi a prueba de balas, y ciertamente pueden desviar flechas, lanzas y machetes. Por eso, la mayoría de las mordeduras de animales no significan nada para ellos. Y una pequeña y tonta serpiente no supone ningún problema para estos salvajes. Incluso si fueran mordidos, no haría ninguna diferencia para estos animales
porque tienen una adaptación que significa que no son vulnerables al veneno y tienen defensas contra las neurotoxinas que están presentes en las mordeduras de serpiente. Así que un mordisco de una serpiente o incluso burlarse de un reptil venenoso entero para cenar no les supone ningún inconveniente. De hecho, hasta el 25% de la dieta de los tejones de miel está compuesta de serpientes. Entonces, con la piel a prueba de balas, la falta total de genio que se le da a las serpientes mortales y la falta general de entusiasmo por, bueno, cualquier cosa, no es de extrañar que nuestros viejos amigos con portapapeles en el libro Guinness de los récords mundiales hayan considerado que el tejón de miel era la criatura más valiente del mundo, el elefante africano. Los elefantes son magníficos, inteligentes y famosos por su vegetarianismo. Entonces, ¿qué podría estar haciendo que estos hermosos animales aparezcan en una lista de criaturas mortales? Bueno, para ser honesto, es la horrible forma en que los humanos han tratado a los elefantes la causa. Los elefantes, bueno, nunca lo olvidan. Puede que sea un viejo dicho, pero sigue siendo cierto. Si bien los elefantes son mamíferos muy inteligentes y sensibles, también tienen una memoria extraordinaria. Y muchos elefantes tienen recuerdos bastante horribles de lo que los humanos les han hecho a ellos y a sus familias. En las últimas décadas, afortunadamente se han realizado mayores esfuerzos para proteger la especie e introducir áreas para que el elefante viva sin la amenaza de los cazadores. Sin embargo, a medida que la vida en el planeta Tierra se vuelve cada vez más difícil para muchas personas y animales, el tamaño de estas reservas de elefantes frecuentemente no es lo suficientemente grande como para que esos elefantes eviten el contacto con un humano. Y parece que los elefantes también sufren básicamente de trastorno de estrés postraumático, que los humanos suelen padecer cuando están expuestos a experiencias horribles y peligrosas. Así que tiene sentido que los elefantes también puedan experimentar esto. Después de todo, lo recuerdan. Y dado que la mayoría de las cosas malas que les suceden a los elefantes se las han hecho los humanos, bueno, solo puedes imaginar cómo se sentiría un elefante con respecto a los humanos. León africano. El poderoso león africano es literalmente un símbolo de fuerza, poder y valentía. Debe haber algunas buenas razones por las que estos grandes felinos han sido vistos como tótems de fuerza a lo largo de la historia. Entonces, descubramos qué tan poderoso es realmente el león africano. Los leones africanos son los segundos más grandes entre los grandes felinos. Solo el tigre es un poco más grande. Tienen cuerpos musculosos extremadamente fuertes, con piernas y hombros poderosos, diseñados para acechar, perseguir y saltar. Aunque un león no pasa mucho tiempo corriendo, prefiere un estilo de vida más relajado. Pueden alcanzar velocidades de hasta 50 millas por hora cuando deciden realizar algunos movimientos. Otro superpoder exclusivo de estos grandes felinos es su increíble capacidad de rugir. El rugido de un león africano puede alcanzar los 114 decibeles, como estar parado junto a un amplificador en un concierto muy ruidoso y se puede escuchar a 5 millas de distancia. Los leones son ciertamente muy poderosos, pero no desperdician su energía y pasan entre 16 y 20 horas al día descansando o durmiendo. Comen hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en cada comida, por lo que no es de extrañar que estos chicos necesiten dormir. Me imagino que eso es incluso más de lo que tu padre puede ahorrar en acción de gracias. Aves del terror. Las aves del terror eran aves carnívoras que existieron cerca de la época de los dinosaurios, pero que enfáticamente no volaban. Estas criaturas eran realmente fascinantes y aterradoras al mismo tiempo. Si desea una buena comparación de su tamaño, probablemente eran del tamaño de avestruces, alcanzando una altura de alrededor de 3 metros o más. Su estructura física era robusta y poderosa, lo que les permitía dominar su entorno con facilidad. Existieron en América del Sur durante su época y su tamaño los llevó a ser uno de los superdepredadores dentro de esa zona. Estos pájaros eran tan imponentes que su presencia infundía temor en otras criaturas que evitaban cruzarse en su camino. Mientras que los humanos supuestamente no existían durante ese tiempo, no hay duda de que habrían representado una amenaza significativa para cualquier ser viviente. Puedes ver por qué se les llamaría pájaros del terror.
¿Realmente querrías que algo tan grande y desagradable viniera hacia ti a toda velocidad? Probablemente no. Su velocidad y ferocidad hacían de ellos cazadores extremadamente eficientes, capaces de atrapar a sus presas con facilidad. Así que recuerde, el hecho de que un pájaro no pueda volar no significa que no pueda ser una amenaza. De hecho, estos pájaros del terror son un claro ejemplo de cómo la naturaleza puede desarrollar seres formidables en cualquier forma o tamaño. Artropleura. ¿Qué te parece esto para darle un giro? La Artropleura es un milpiés de gran tamaño que podría haber existido antes de la época de los dinosaurios. Todo depende de cómo se define cuándo aparecen los dinosaurios y qué tipos son verdaderos dinosaurios. Los científicos pueden volverse muy exigentes cuando quieren. Pero en términos de longitud, la Artropleura no era una broma. Medía más de 2,5 metros de largo y podía pesar hasta 50 veces. ¿Por qué era mucho más grande que los diversos artrópodos que tenemos hoy? En pocas palabras, el entorno de la Tierra puede haber permitido que creciera tanto. A veces las criaturas crecen para adaptarse a su entorno y eso puede conducir al gigantismo. Basta con mirar al dragón de Komodo para ver un ejemplo moderno de eso. ¿Podría este milpiés haber acabado con un dinosaurio? Bueno, tendría que ser una circunstancia específica, pero dado su tamaño, al menos podría haberles dado un gran susto a algunos de ellos. Androsarco. Una cosa que tenemos que decir absolutamente sobre las criaturas del pasado es que no sabemos todas las que existieron. No todas las criaturas fueron fosilizadas o fosilizadas en grandes cantidades. Y como tal, tienes que trabajar con lo que tienes y adivinar el resto. El Androsarcus es un ejemplo de ello. Esta llamada bestia gigantesca fue encontrada en 1923 por un equipo de expedición. Y hasta el día de hoy, el singular hueso del cráneo que descubrieron es la única prueba de su existencia. No sabemos absolutamente nada fuera de lo que se puede observar en este cráneo parcial. Sin embargo, según algunos análisis, se decía que medía 2 metros de altura hasta el hombro y más de 3,5 metros de largo. Y eso lo convertiría en el mamífero terrestre carnívoro más grande de la historia. Según su tamaño total, se estima que vivió hace unos 45 millones de años. Pero no conocemos el verdadero alcance de su ciclo de vida, por lo que es injusto señalar si podría haber adoptado un dinosaurio o no. El Clydesdale. El verdadero peligro de tener un Clydesdale es intentar tener uno sin apreciar los anuncios de cerveza en los que aparecen. Quiero decir, ya sea que bebas o no, esos anuncios de Budweiser de Clydesdale fueron tan famosos durante el Super Bowl que muchas personas los esperaban con ansias todos los años. Y luego, cuando no aparecieron, se enojaron y se preguntaron qué les había pasado. Debido a su apariencia y aspecto llamativos, son la mascota perfecta para la empresa. Y todos los que han visto un anuncio de Budweiser con ellos ahora reconocen lo que es un Clydesdale. Pero, ¿qué debería saber realmente sobre el caballo más allá de sus afiliaciones? El Clydesdale es una raza escocesa de caballo de tiro y recibe su nombre de la región de la que proviene, que es el valle del río Clyde. En un momento dado, el Clydesdale era un caballo tan especial que de hecho enviaron toneladas de ellos a todo el mundo para que la gente pudiera aprovecharlos más. Pero, como muchas especies de caballos, las guerras y la mecanización redujeron drásticamente su población. La situación empeoró tanto que, cuando llegó la década de 1970, el caballo estuvo en peligro de extinción. Y aunque las cosas han mejorado en cuanto a la cantidad, todavía es algo con lo que la especie tiene que lidiar. En cuanto a para qué se utilizan principalmente ahora, es como caballos de tiro. Y no es difícil ver por qué la gente se siente atraída por eso. Después de todo, son caballos muy hermosos y a la gente le encanta estar cerca de ellos. Sin embargo, cuando se criaron por primera vez, se utilizaron principalmente para la agricultura y otros trabajos pesados. Su tamaño incluso aumentó con el tiempo, todo gracias a la cría. Y por eso podrían ser un caballo aún mejor. Y no, hasta donde sabemos, no beben cerveza. Kumargai. El caballo Kumargai es una raza antigua de caballos que es autóctona de la zona de Camargue en el sur de Francia.
Eso solo debería ser suficiente para dar que hablar. Pero hay un elemento de este caballo que es realmente intrigante. Nadie sabe sus orígenes reales, ya sabes, como en realidad de dónde vino en el mundo o quién ayudó a criarlo para que se convirtiera en lo que es. Sin embargo, independientemente de su procedencia, existe un amplio consenso en que se trata de una de las razas de caballos más antiguas del mundo. Y durante miles de años, estos caballos han vagado por pantanos y humedales en Francia. Ahora bien, aquí es donde se produce un giro inesperado. Algunos de ustedes pueden haber notado que, fuera de los peligros habituales de tener un caballo, ninguna de estas especies de caballos es particularmente peligrosa. Bueno, esta es una historia un poco diferente. Y con eso me refiero a que viven en un estado semisalvaje. Eso significa que en realidad actuarán como salvajes la mayor parte del tiempo, pero están acostumbrados a los humanos hasta cierto punto. Por lo tanto, si ves uno en estado salvaje, corres el riesgo de meterte en problemas con este caballo. Son un caballo popular en la región entre ciertos vaqueros y son conocidos por crear paisajes románticos cuando pasan por la zona. Se han utilizado para eventos más deportivos en ocasiones e incluso se han utilizado para ayudar al ganado entre ciertas personas. Así que claramente han superado un poco su feralidad. El caballo árabe. El árabe es una raza de caballo que se originó en la península arábiga, lo que debería haber sido obvio por su nombre. Este caballo puede llamar tu atención por varias razones. En primer lugar, es una raza muy popular y se ha utilizado durante miles de años. Sí, eso significa que es una de las razas de caballos más antiguas del mundo, pero su influencia va mucho más allá de eso. La naturaleza y la habilidad del caballo árabe son tan grandes que se han enviado a todo el mundo simplemente con el propósito de cruzarse con otros caballos para hacer que la raza sea más fuerte. Hoy en día, los linajes árabes se encuentran en casi todas las razas modernas de caballos de montar. Piensa en eso por un momento. Todos sabemos que se realizan técnicas de crianza especiales para hacer mejores caballos, pero este es un caballo singular que está influyendo básicamente en todas las especies de caballos que existen. Eso debería decirte lo grandioso que es realmente el caballo. Parte de esto se debe a que el pueblo árabe necesitaba un caballo que pudiera soportar sus duras condiciones de vida y que los escuchara cuando montaba. Como tal, los caballos son fuertes, inteligentes, ansiosos por aprender y complacer a sus jinetes, y más. Si recuerdas la película Hidalgo, la razón por la que el legendario jinete se enfrentó a todo tipo de caballos árabes fue porque eran los mejores del mundo en carreras de larga distancia. El oso gigante de cara corta. Ahora, voy a admitir plenamente que este es más un escenario hipotético que cualquier otra cosa. Después de todo, podemos decir con la conciencia tranquila que ni el oso gigante de cara corta, ni ningún oso de ningún tipo o tamaño existió realmente en la época de los dinosaurios. Pero la pregunta es, ¿qué habría pasado si el mayor de ellos hubiera existido en ese tiempo? Es un poco complicado, pero lo que se puede decir es que el oso gigante de cara corta al menos habría tenido una oportunidad contra algunas especies de dinosaurios. En primer lugar, son los osos más grandes que jamás hayan existido. Cuando estaban sobre sus patas traseras, medían fácilmente más de 3 metros de altura y podían pesar casi 1000 kilogramos. Eso le daría, como mínimo, la oportunidad de vencer a un dinosaurio más pequeño. Además, son muchos los que creen que este era uno de los osos más agresivos que existían e incluso eran especialistas a la hora de matar. Como tal, habrían aprovechado varias oportunidades para conocer de cerca todo tipo de dinosaurios antes de eliminarlos. Los osos siempre han sido criaturas astutas. Entonces, si el oso gigante de cara corta correcto se hubiera encontrado con el dinosaurio correcto, podría haber sido una pelea para siempre. O bien podría haber sido una matanza. Por eso digo que es un escenario hipotético, porque nadie sabe realmente cómo habría sido. Águila Haast. Ahora, revelación completa, esta es otra especie más que definitivamente no existía en la época de los dinosaurios. Y esto se puede demostrar simplemente porque el pájaro se extinguió alrededor del siglo XIV. Así que en realidad no ha estado muerto tanto tiempo en el gran contexto de nuestro mundo. Pero ¿por qué hablamos de eso de todos modos? Eso es porque fue el águila más grande que jamás haya existido en el mundo.
y como resultado se han contado algunas historias interesantes sobre él. También contamos con un equipo de investigación fabuloso. El ave pesaba más de 15 kilogramos, varios kilogramos más que el águila más pesada del mundo actual. A través del águila arpía. Se dice que su tamaño total es una respuesta evolutiva a su presa más grande, el moa. Y estas eran aves no voladoras únicas en Nueva Zelanda, y los dos obviamente no se llevaban bien. La ironía es que los maoríes fueron los que ayudaron a extinguir el águila de Haast al acabar con los moa. Pero a cambio contaron ciertas leyendas al respecto, lo que incluye cómo el águila era tan grande que descendía en picado y se llevaba a sus hijos. Si fuera lo suficientemente grande como para agarrar a los niños y levantarlos en el aire, también podrían haberlo hecho con los dinosaurios bebés. Gigantopithecus. Gigantopithecus era una raza especial de simios que vivió hace millones de años, y no fue lo suficientemente largo como para relacionarlo con la era de los dinosaurios. Así que llamaremos a esto otro escenario hipotético. La ironía es que, si bien existían hace millones de años, en ocasiones tenían aproximadamente el mismo tamaño y peso que los gorilas modernos. En este caso medían unos 1,70 metros de altura y pesaban alrededor de 150 kilogramos. Aunque obviamente podrían haber sido más altos y pesados. Sinceramente, solo conocemos su especie gracias a algunas mandíbulas y dientes que se han ido descubriendo a lo largo de los años. De hecho, esos dientes afirman que algunos de estos simios bien podrían haber medido más de 3 metros de altura y pesado unos 300 kilogramos. Entonces, todo depende de qué versión de este simio estamos hablando, ya que supuestamente hay subespecies en esta familia. ¿Podría haber hecho falta un deino? Bueno, como siempre, el contexto se convierte en la clave. Los simios son conocidos por tener una fuerza enorme que supera con creces sus proporciones. Así que podría haber luchado contra las diversas especies deino siempre y cuando no se sintiera abrumado en el juego de los números. El dragón de Komodo. El maravillosamente extraño dragón de Komodo tiene el honor de ser el lagarto más pesado del mundo y no decepciona. Estos tipos son realmente grandes y absolutamente increíbles, a pesar de que no pueden volar o escupir fuego. Hay algo en estos extraordinarios animales que me deja boquiabierto. Los dragones de Komodo son realmente muy grandes. De hecho, pueden pesar más de 300 libras. Pero cuando consideras que estos tipos pueden comer el 80% de su propio peso en una sola comida, eso explica cómo logran alcanzar un tamaño tan impresionante. Y estos grandes lagartos monitores son psicópatas. En serio, tienen algunas de las habilidades asesinas más despiadadas y francamente aterradoras del reino animal. Aunque a veces pueden parecer bastante lindos y entretenidos, a veces el dragón de Komodo en realidad tiene una desagradable mordida venenosa. Lo que significa que incluso si su presa logra escapar de sus poderosas mandíbulas, todavía están en problemas muy profundos. Ese veneno actúa lentamente, provocando una parálisis gradual en el desafortunado receptor hasta que finalmente queda completamente indefenso. Entonces, el dragón comenzará su festín. Como si la idea de ser devorado vivo lentamente por un lagarto salvaje no fuera suficiente para provocarte pesadillas, entonces debes saber que estos tipos, de hecho, a veces participan en algún que otro humano y no son precisamente quisquillosos si ese humano está vivo o muerto. Estos reptiles ladrones de tumbas son conocidos por desenterrar cadáveres y comérselos. Para el dragón de Komodo, cuanto más apestosa y podrida sea la carne, mejor. Hienas manchadas. Quizás las más famosas por ser carroñeras, las hienas manchadas también son cazadoras extremadamente poderosas. Ahora, usan sus habilidades como grupo para cazar y atrapar presas de manera efectiva con una eficiencia aterradora. Pero es muy probable que dejen que un león mate, y luego usarán sus habilidades de manada amenazantes para ahuyentar al gran felino y poder robarle la cena. Las hienas siempre están en manadas enormes. La palabra adecuada para un grupo de hienas es clan. Quiero decir, para empezar, hay seguridad en la cantidad, pero estos animales también saben que cuando trabajan juntos son cazadores mucho más fuertes y efectivos. Pueden perseguir a sus presas durante varios kilómetros a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Por lo tanto,
puede cansar mucho a un animal que tiene la mala suerte de ser el objetivo de un clan de hienas. Cuando finalmente los alcanzan, puede resultar muy difícil alejarse del grupo. Tienen todas las rutas cubiertas y comenzarán a turnarse para morder y morder a la presa atrapada. La idea de hienas dando vueltas, ululando y riendo es en realidad una descripción bastante precisa. Estos animales son bastante intimidantes y cuanto mayor es su número, más peligrosos son. La verdadera fuerza de este animal africano reside en sus impresionantes habilidades tácticas y su trabajo en equipo burlonamente implacable, como un grupo de los peores matones del patio de recreo, todos trabajando juntos. Rinoceronte. El rinoceronte africano, en peligro crítico de extinción, es uno de los animales más extraordinarios del planeta. Los pocos que quedan en estado salvaje todavía corren un gran riesgo de ser cazados furtivamente. Sus cuernos se han considerado valiosos durante mucho tiempo, a pesar de que están hechos del mismo material que nuestras uñas y nada más. Y el repugnante comercio ilegal de cuernos de rinoceronte ha provocado que estos animales sean cazados hasta el borde de la extinción, donde todavía existen. Los rinocerontes viven en pastizales y sabanas abiertas en Kenia, Zimbabue, Sudáfrica y Namibia. Y hay dos especies de rinoceronte africano, el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco, aunque en realidad ambos son del mismo color gris, lo cual es raro. Pero ambos tipos de rinocerontes también son increíblemente poderosos y masivos. Estos animales suelen pesar entre 1.760 y 3.090 libras, pero también ha habido algunos que llegan a pesar 6.385 libras. No querrás que uno de estos tipos te pise los pies. Equipado con dos cuernos y una estructura extremadamente fuerte y poderosa, la fuerza del rinoceronte radica en su capacidad para atacar a posibles agresores y dominarlos con fuerza bruta. Desafortunadamente, el cazador furtivo todavía parece tener la ventaja, a pesar de las aparentes fortalezas de los rinocerontes, y a estas hermosas criaturas se les está acabando el tiempo. El caballo Shire. La raza Shire se estableció a mediados del siglo XVIII. Aunque se dice que sus orígenes son mucho más antiguos, un caballo Shire puede ser bastante alto. De hecho, son conocidos por establecer récords mundiales Guinness tanto por ser el caballo más alto del mundo como por ser el más grande. En otras palabras, se necesitarían muchos hobbits para hacer que este caballo se acercara, especialmente con su enorme fuerza. El Shire tiene una enorme capacidad para tirar del peso. En 1924, en una exposición británica, se estimó que un par de caballos había tirado de una carga inicial equivalente a 50 toneladas, y técnicamente tiraron más porque el calibre se rompió antes de que se pudiera medir una estimación completa. El verdadero peligro aquí es subestimar lo que el caballo puede hacer y ver su potencial en múltiples campos. El caballo de Shire es famoso por su cuerpo enorme y bien musculoso. Con un pecho ancho, hombros fuertes y cuartos traseros poderosos, el caballo exuda fuerza y estabilidad. Su espalda es a menudo corta y robusta, y eso proporciona un gran soporte para el trabajo pesado. Las patas son robustas, con un amplio plumaje alrededor de los cascos, y eso realza su apariencia majestuosa. Y el cuello es a menudo musculoso y arqueado, lo que contribuye a su porte regio. El pelaje del caballo de Shire viene en una gran cantidad de colores y también presenta ojos expresivos y orejas alertas, lo que se suma a su apariencia y encanto. En esencia, el cuerpo de este caballo muestra la combinación perfecta de poder, gracia y versatilidad. New Forest Pony. Aunque puede que no sea el caballo más grande que existe, puede crecer hasta unos 147 cm. Lo que significa que puede manejarse bastante bien si es necesario. La raza es autóctona del New Forest en Hampshire y el sur de Inglaterra, y ahí es donde entra en juego un hecho único sobre este caballo. Aparentemente, este tipo de caballos han estado en la región desde la última edad de hielo. Incluso hay restos de ponis en la zona de hace unos 500.000 años, y todos pensaban que los ponis eran solo caballos pequeños. Pero no. En realidad han pasado por algunas cosas en su vida, y aunque pueden no ser un peligro para muchas personas, pueden ayudar a sacar a la gente del peligro. Son un corcel muy confiable y son conocidos por usar su sentido del oído para llevarlos a través de algunos terrenos difíciles
o hacer que sus jinetes pasen por lugares difíciles. Tiene un cuerpo bien proporcionado y robusto, lo que refleja su versatilidad y resistencia. Y con esa constitución compacta, son muy adecuados para una gran cantidad de actividades. Tienen patas robustas, una gran estructura ósea y están sostenidos por pezuñas duras, ideales para atravesar los terrenos más diversos. Y su cabeza es refinada con ojos expresivos y orejas pequeñas. La melena y la cola suelen ser espesas y sueltas, lo que seguro que queda genial en un vídeo de heavy metal. Y su pelaje puede ser de distintos colores, lo que los hace muy atractivos para los dueños de caballos. En general, el cuerpo del nuevo pony del bosque es una combinación armoniosa de fuerza, agilidad y elegancia. Caballo del desierto de Namib. Si no es obvio, este caballo se encuentra en el desierto de Namib, en África. Pero lo curioso es que son una manada de caballos salvajes. ¿Y qué significa eso? Significa que no son exactamente salvajes en el sentido obvio. En realidad, son una manada de caballos a los que se les permite correr libremente por la zona y que, al mismo tiempo, proceden de una estirpe domesticada. Es un poco complicado, pero también tiene sentido para los amantes de los caballos y por eso se llama sentido del caballo. Al igual que el caballo árabe, debido a las duras condiciones en las que vive, este caballo es conocido por ser un caballo resistente y solo sufre realmente si hay una sequía en su zona. Lamentablemente, al igual que otros caballos de la lista, este estuvo a punto de extinguirse, principalmente porque los humanos casi lo exterminaron. Y por eso lo pusieron en un parque salvaje y lo monitorearon de cerca para que se pudiera mejorar el número de ejemplares. Lo hicieron, afortunadamente, pero siempre podrían mejorar al final. Megalonia. Si alguna vez vas a Australia, quizás quieras preguntarles a quienes han vivido allí toda su vida sobre la leyenda de Megalonia. Esta es una criatura real que se dice que existió en el interior de Australia y es el lagarto monitor más grande jamás conocido. El tamaño de la criatura es lo importante aquí, ya que se dice que a veces mide más de 7 metros de largo y pesa casi 2000. La razón por la que muchos creerían que estas criaturas podrían enfrentarse a un dinosaurio es que supuestamente tenían veneno. Específicamente, tenían un veneno que no solo infectaría a su víctima, los haría sangrar aún más. Y si estás sangrando mucho, es muy difícil luchar contra un lagarto de gran tamaño que sigue atacándote. Si fuera realmente venenoso, en realidad lo convertiría en la criatura venenosa más grande de su tipo en la historia. Por supuesto, no estoy diciendo que pueda eliminar un T-Rex antes de que el dinosaurio lo mate, pero sería algo interesante de ver, eso es seguro. Deinosuchus. ¿Te imaginas si el legendario cazador de cocodrilos hubiera conocido al Deinosuchus de alguna manera y hubiera tenido la experiencia de enfrentarse a otro enorme cocodrilo de antaño? Probablemente estaría diciendo caray durante días y días. De hecho, el Deinosuchus vivió durante el período de los dinosaurios y tenía una longitud de al menos 11 metros, lo que lo ubicaría a la altura de otros cocodrilos de los que he hablado hasta ahora. También pesaban alrededor de 7 toneladas, lo que significaba que tenían suficiente circunferencia para golpear y morder. Para el contexto, el THT. Se estima que Rex pesa solo la mitad del peso de este cocodrilo, y eso es motivo de reflexión. Lo hermoso de este cocodrilo es que sabemos que cazaba dinosaurios. Debido a los registros fósiles, hay huesos de dinosaurio con marcas que muestran que fue atacado por este cocodrilo. Y si el cocodrilo en realidad estaba cazando dinosaurios, otros de su tamaño los estaban cazando. Argabanthus. Si bien no vivió en la era de los dinosaurios, el Argababantis es considerado una de las aves voladoras más grandes que jamás haya existido. Y en realidad, es el ave más pesada que jamás se haya demostrado que exista. Lamentablemente, sin embargo, las estimaciones de su envergadura han variado a lo largo de los años. Debido a los hallazgos de fósiles y a las disparidades de escala, algunas personas sienten que tenía una envergadura de 6,5 metros, mientras que otros podrían decir que habría tenido más de 8. En cuanto a su peso, la mayoría estaría de acuerdo en que el ave pesa al menos 72 kg, si no más, lo que la colocaría 30 kilogramos por encima del siguiente ave más pesada. Su alimento preferido era el ganado,
y les parecía bien simplemente devorar a sus presas en lugar de destrozarlas. En primer lugar, podría haber podido acabar con crías de dinosaurio más pequeñas, dado su tamaño y fuerza aparente. Águila arpía. Este es un pájaro de aspecto feroz. Su extraordinario pico ganchudo y su peinado loco hacen que esta gran águila parezca un cruce entre un búho y un águila. El águila arpía lleva el nombre de las arpías de la mitología griega, un monstruo mitad humano, mitad pájaro que es la personificación de los destructivos vientos tormentosos. Ahora bien, si yo fuera un águila arpía, me sentiría un poco molesto por esa comparación. Las arpías míticas generalmente se consideran feas y se creía que hacían los ruidos más horribles. Entonces, llamar arpía a alguien, incluso si es un pájaro, es, bueno, de mala educación y no querrías molestar a una de estas enormes aves. Se sabe que el ave es la más pesada y fuerte de todas las aves rapaces. Con velocidades de hasta 50 metros por hora, las águilas arpías tienen un agarre tan poderoso que literalmente pueden aplastar a sus presas hasta matarlas con el apretón de sus garras. Auchen, la comida preferida de esta ave colosal, incluye algunos animales bastante grandes, como perezosos y monos o incluso ciervos, iguanas y serpientes, que comieron parte de esta pesada comida antes de arrastrar el cadáver restante a su nido para más tarde. Búfalo africano. El búfalo africano es un peso pesado en el reino animal. Pesa hasta 1840 libras y tiende a merodear en un enorme rebaño. Estas bestias son poderosas por su tamaño y número. Lo principal con un búfalo africano es que estos animales generalmente son considerados presas por una gran cantidad de depredadores, así como por cazadores de trofeos de tipo humano. Estar bajo ataque desde todos los ángulos imaginables puede volverte un poquito paranoico. Y estos búfalos son una especie de criatura nerviosa. Nervios combinados, una personalidad temperamental y algunos de los cuerpos más voluminosos que existen, y terminas con la combinación perfecta para una bestia peligrosa. Y también tienen cuernos enormes para pincharte. Con la capacidad de correr hasta aproximadamente 37 metros por hora, los búfalos tienen un arma de defensa muy poderosa bajo la manga. En una manada de entre 5.500 personas, estos animales son una potencia en estampida. Una pandilla de estos tipos rugiendo en tu dirección es aterradora a una escala épica. Individualmente, el búfalo tiene una masa enorme y voluminosa, una velocidad de carrera sorprendentemente rápida, cuernos diseñados para empalar y una tendencia a ser impredecible. A los cazadores mayores que salen en busca de búfalos, a veces les pueden dar una paliza. La hormiga bala. Este es oficialmente el insecto con la picadura más dolorosa del mundo. Eso suena súper divertido. Su nombre aparentemente proviene del hecho de que la picadura de uno de estos pequeños plagas es similar a recibir un disparo de bala. Y sí, probablemente deberías huir de ellos. Es simplemente la opción más sensata. Estas hormigas viven en las selvas tropicales de una manera principalmente y afortunadamente pacífica. No son especialmente agresivos y solo pican cuando se les provoca. Pero si molestas a uno de estos tipos, entonces puedes esperar que todos sus amigos aparezcan en la fiesta y comiencen a atacarte también. Si tienes la mala suerte de que te pique una sola hormiga bala, se liberará una sustancia química que enviará señales a todas las demás hormigas bala cercanas y luego se amontonarán y te picarán a pleno pulmón. Entonces, si estás en la selva tropical, ten mucho cuidado al meter los dedos de las manos o de los pies porque, de lo contrario, tendrás que estar preparado para un dolor que se describe con detalles coloridos como un dolor eléctrico cegador que se repite en ondas de agonía que dura hasta 24 horas. El pura sangre. Ahora, aquí hay uno con el que estoy seguro que todos ustedes están familiarizados. Incluso en los niveles más básicos del mundo actual, las carreras de caballos son una de las cosas más populares. Ya sea que estés en Medio Oriente, Estados Unidos o en cualquier otro lugar, muchas personas se reunirán para ver una carrera de caballos épica. En la mayoría de los casos, el pura sangre sería el tipo de caballo que verías en esa carrera en particular. Se los considera caballos de sangre caliente, que son conocidos por su agilidad, velocidad y espíritu.
y se puede decir que son uno de los caballos más preciados del mundo debido al dinero que pueden generar. Y cuando se trata del mundo de la cría, la compra y la venta, a la gente le encanta conseguir el pura sangre adecuado y se lo toman muy en serio. Sin embargo, todo esto tiene un problema. Debido al estrés al que están sometidos estos caballos, a veces tienen una vida útil muy corta debido principalmente a las carreras. Incluso hubo una vez un programa sobre carreras de caballos que tuvo que cancelarse porque los caballos que trajeron para el programa seguían muriendo mientras filmaban las carreras. A diferencia de los purasangres que pueden sobrevivir y la experiencia demuestra su valor en la pista, su material genético puede ser tan valioso que los honorarios por sementales son bastante populares en el deporte. El frisón. El caballo frisón es un corcel impresionante que tiene un largo linaje. De hecho, los antepasados del caballo aparentemente eran muy buscados porque se consideraban poderosos caballos de guerra. Ahora bien, en ese periodo de tiempo, era la Edad Media. La ironía es que, si bien muchas personas creen que estos caballos son simplemente caballos de trabajo, la cuestión es un poco más matizada que eso. Pueden ser increíblemente elegantes, lo que les permite hacer varias cosas. Y eso es genial porque es otra especie de caballo que casi se extinguió. Sin embargo, gracias a su versatilidad, belleza y capacidad para tirar de cosas y ser montados por humanos, han encontrado un nuevo propósito y por lo tanto, su número ha aumentado considerablemente. El andaluz. Existen ciertas razas de caballos que son veneradas por encima de todas las demás, y el andaluz es una de ellas. Esta magnífica raza, también conocida como el pura raza española, ha sido objeto de admiración durante siglos. Su linaje se remonta a la península ibérica, donde fue desarrollada con esmero para combinar belleza, inteligencia y nobleza. En la época medieval y renacentista, el andaluz alcanzó su cénit de popularidad en Europa. Los monarcas y la nobleza de diversos reinos competían por poseer estos majestuosos equinos, considerándolos símbolos vivientes de poder y refinamiento. De hecho, el andaluz se convirtió en una herramienta diplomática de gran valor, siendo frecuentemente obsequiado entre casas reales como muestra de buena voluntad y alianza. La estampa del andaluz es verdaderamente impresionante. Con su cuello arqueado, crines abundantes y cola ondulante, estos caballos parecen encarnar la elegancia misma. No es de extrañar que fueran los favoritos de los pintores y escultores de la época, quienes los inmortalizaron en innumerables obras de arte. En la actualidad, el andaluz está experimentando un notable resurgimiento. Los criadores y aficionados ecuestres de todo el mundo reconocen sus excepcionales cualidades. Su inteligencia aguda les permite aprender con rapidez, mientras que su sensibilidad los hace ideales para establecer una conexión profunda con sus jinetes. Además, su naturaleza dócil los convierte en compañeros fiables tanto para jinetes experimentados como para principiantes. Es precisamente esta combinación de atributos lo que hace del andaluz una raza tan apreciada. Su temperamento equilibrado significa que, si bien son caballos de gran presencia y capacidad, no representan un peligro indebido para quienes los manejan. Esta característica los hace versátiles, destacando en disciplinas tan diversas como la doma clásica, el rejoneo y la equitación de alta escuela. Glotón. Los glotones son pequeñas criaturas bastante duras. Aunque parecen ositos divertidos, en realidad son los miembros más grandes de la familia de las comadrejas. Habitan en algunos de los lugares más fríos del mundo y se sabe que tienen mal genio y son algo malos. Aunque un glotón no es el animal más grande, estos animales son agresivos y un poco luchadores, y de hecho pueden ser bastante peligrosos en la naturaleza. Comerán principalmente carroña y buscarán comida en la basura, pero en realidad también son cazadores extremadamente efectivos cuando les apetezca. A pesar de su diminuto tamaño, los glotones pueden involucrarse con presas bastante grandes. Se sabe que han matado animales tan grandes como bisontes y alces, lo cual es realmente salvaje. Estos tipos son tan grandes como un perro de tamaño mediano y son pequeños y viciosos que dan un mordisco desagradable. Por eso es mejor evitarlos. Oso hormiguero gigante. Entonces, ¿cómo puede un animal desdentado, miope y con problemas de audición ser algún tipo de amenaza mortal?
Bueno, excepto para las hormigas, obviamente, las pistas del nombre. Así que averigüémoslo. Los osos hormigueros gigantes viven en América Central y del Sur, y en su mayoría se ocupan de sus propios asuntos, meter las narices en un negocio de hormigas. Por lo general, evitan a los humanos por completo, pero tienen un par de mecanismos de defensa que ponen en juego si se sienten amenazados. El oso hormiguero gigante puede crecer hasta 7 pies de largo y tiene su famosa y característica nariz larga, por supuesto, pero también posee 4 garras súper afiladas en cada una de sus patas delanteras. Estos sirven principalmente para cavar en termiteros y hormigueros, pero resulta que también pueden usarse como armas. Cuando un oso hormiguero se para sobre sus patas traseras, utilizará su cola para estabilizarse, como un trípode, extenderá los brazos y no pedirá un abrazo. Ese oso hormiguero está listo para recibir un puñetazo, y esas garras pueden matar a un humano. Entonces, por muy amigables que parezcan estos animales y por muchos memes de osos hormigueros abrazados que haya, este oso hormiguero gigante es en realidad algo mortal. El demonio de Tasmania. Ahora ya conoces la caricatura del demonio de Tasmania, pero en la vida real, estos animales son mucho más lindos. Estas inusuales criaturas solo viven en Tasmania, frente a la costa del continente australiano. El demonio de Tasmania tiene la apariencia de una especie de oso pequeño, pero en realidad son marsupiales, ya sabes, los animales que tienen bebés muy pequeños y luego los llevan en una bolsa hasta que son lo suficientemente grandes como para estar en el mundo. Piense en canguros y demás. Pero, ¿qué tienen exactamente estas pequeñas criaturas que las hacen mortales? Bueno, supongo que tienen un nombre bastante aterrador, así que deben ser al menos un poco traviesos. Y resulta que ese nombre proviene del aullido totalmente loco por el que es conocido el demonio de Tasmania. Los europeos, al encontrarse por primera vez con el animal, pensaron, con ese estilo colono clásico e ignorante, que la pequeña criatura hacía un ruido tan sobrenatural que se debía a que era un verdadero demonio, lo cual es, por supuesto, completamente racional. Quizás su nombre sea un poco injusto para el demonio de Tasmania. Quiero decir, es poco probable que alguna vez lastimen a un humano, pero ciertamente pueden darte un mordisco bastante desagradable si eres malo con ellos. De hecho, prefieren comer su comida antes de estar muerta, principalmente carroña, y tienen dientes y mandíbulas muy fuertes para masticar huesos. También son comedores muy ruidosos, pero si eres un pollo, entonces definitivamente debes tener cuidado porque el demonio de Tasmania es conocido por su hábito de matar gallinas y es particularmente partidario de su presa fácil de los animales de granja. Dunkleosteus. Una de las criaturas más fascinantes y geniales de toda la historia es el Dunkleosteus. Este increíble ser era un pez antiguo que poseía un mecanismo de defensa verdaderamente impresionante. Su cuerpo estaba cubierto con una resistente armadura que protegía su cabeza y partes del cuerpo, lo cual le proporcionaba una defensa formidable. Tenía una guarida blindada que hacía extremadamente difícil que cualquier depredador pudiera asestarle un golpe mortal antes de que él pudiera contraatacar con eficacia. No es que hubiera muchas criaturas capaces de cazar a este depredador de 3 metros de largo en las antiguas aguas del mundo, ya que el Dunkleosteus se trataba de un depredador supremo del océano. Su posición en la cima de la cadena alimenticia era incuestionable. Además, gracias a su armadura protectora, poseía una protuberancia única que le otorgaba la capacidad no solo de morder con una fuerza increíble, sino también con una velocidad asombrosa. Esta combinación de fuerza y velocidad lo convertía en un cazador letal. Dado que esta formidable bestia vivió en los primeros tiempos de los dinosaurios, es razonable suponer que pudo haber mordisqueado a algunos de ellos de vez en cuando. La imagen de un Dunkleosteus enfrentándose a los primeros dinosaurios añade un elemento de asombro a su ya impresionante historia. Su existencia en las antiguas aguas del mundo nos recuerda la diversidad y complejidad de la vida prehistórica y cómo estas criaturas dominaban sus hábitats con habilidades y adaptaciones únicas. Helicoprión. Una de las criaturas más extrañas de toda la historia es el helicoprión. Este ser se destaca por la peculiar forma de su boca,
que desafía todas las expectativas. Como puedes ver, tiene una especie de entidad en forma de sierra circular en lugar de los dientes normales. No sabemos cómo sucedió eso. De hecho, nadie sabe exactamente por qué tenía esa boca tan inusual, pero lo cierto es que la tenía. Una teoría comúnmente aceptada es que la boca de sierra circular servía para romper los caparazones duros de ciertas criaturas marinas o para atravesar los cuerpos blandos de otros individuos. Algunos científicos creen que podría haber sido una herramienta eficaz para cazar y alimentarse en su entorno submarino. De cualquier manera, es un fenómeno extraño y fascinante. Y como nadie sabe con certeza cómo comía realmente, nadie puede afirmar honestamente qué tipos de presas habría sido capaz de atravesar o consumir en un ecosistema dominado por dinosaurios y otras criaturas prehistóricas de las profundidades marinas. La enigmática existencia del Helicoprion sigue siendo un tema de intensa investigación y especulación en el mundo de la paleontología. Chacaloptero. Ahora, otra criatura de las grandes profundidades es el Chacalopterus, también conocido como el escorpión marino gigante. Sí, se está poniendo extraño una vez más. Lo que pasa con esta criatura es que medía 2,6 metros de largo, lo que la convierte en la criatura parecida a un escorpión más grande que jamás haya existido. Y agregando otra capa más a nuestra lista de criaturas donde la alegría no existe en la actualidad. La ironía es que hay quienes pondrían en duda que este escorpión marino fuera en realidad un verdadero gigante. Algunos creen que puede haber sido otro ejemplo de gigantismo, mientras que otros no están tan seguros. Esta es la razón por la que los registros fósiles no son la mejor manera de obtener datos a veces, porque a menudo pueden ser exagerados, ya que no estás viendo la criatura completa frente a ti. El Brumby. En cierto modo, la especie de caballo Brumby es como la versión australiana del Mustang. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque encontrarás estos caballos sueltos por toda Australia. Y la otra razón por la que hice referencia al Mustang es que esta raza fue el resultado de numerosos tipos de especies que fueron traídas al país. Y luego esos caballos se perdieron o escaparon de sus dueños. Todos se mezclaron y nació el Brumby. Sin embargo, a diferencia del Mustang, la gente de Australia tiene sentimientos encontrados sobre los caballos. Algunos los ven como una plaga, mientras que otros piensan que deberían ser reubicados. Es una lucha que va a durar bastante tiempo y si no se hace algo, podría tener resultados muy malos. Los Nakoda. Aquí nos encontramos con otro fascinante ejemplo de la compleja relación entre los humanos y los caballos. Los Nakoda, una raza equina única, surgieron de la cuidadosa selección y cría realizada por los nativos americanos en la región de Dakota del Norte. Esta raza es el resultado de una fusión ingeniosa entre los robustos corceles locales y los elegantes caballos españoles, creando así un animal que combinaba lo mejor de ambos mundos. Durante un período considerable, los Nakoda fueron altamente apreciados por sus excepcionales cualidades. Sin embargo, la historia de los Nakoda toma un giro dramático que refleja las complejas dinámicas entre los seres humanos y la naturaleza. Paradójicamente, estos magníficos animales, una vez venerados, se convirtieron en objeto de temor y persecución. La sociedad humana, en su constante evolución, comenzó a percibir a los Nakoda como una potencial amenaza para ciertos intereses, desencadenando una campaña sistemática de exterminio que casi logra borrar a esta noble raza de la faz de la Tierra. La salvación de los Nakoda llegó de una manera inesperada y casi accidental. En la década de 1940, el Parque Nacional que lleva el nombre del presidente Theodore Roosevelt se convirtió inadvertidamente en un santuario para estos caballos. Al cercar el área del parque, algunos ejemplares de Nakoda quedaron atrapados en su interior. Este acontecimiento fortuito resultó ser crucial para la supervivencia de la raza, ya que les proporcionó un refugio seguro donde podían vivir y reproducirse sin la amenaza de la persecución humana. Con el paso del tiempo, la conciencia sobre la importancia de preservar esta raza única ha ido en aumento. Diversos grupos e individuos comprometidos con la conservación han unido sus esfuerzos para proteger y fomentar la población de Nakoda. Estos esfuerzos continuos de preservación han dado sus frutos, y hoy en día, el Parque Nacional Theodore Roosevelt
sigue siendo hogar de una próspera población de estos magníficos equinos, sirviendo como un testimonio viviente de la resiliencia de la naturaleza y la importancia de la conservación de especies únicas. El pony chincoteague. Este fascinante equino, conocido como pony chincoteague, presenta una peculiaridad interesante. A pesar de su denominación común como pony, genéticamente se clasifica como un caballo. Esta distinción subraya la complejidad de las clasificaciones equinas y la importancia de la genética en la taxonomía animal. La raza chincoteague es verdaderamente única, no solo por sus características físicas, sino también por su hábitat singular. Estos caballos habitan una isla que, curiosamente, está dividida entre dos estados, Virginia y Maryland. Una valla física separa literalmente la isla en dos secciones, creando una frontera estatal inusual que atraviesa el hogar de estos equinos. Esta división geográfica ha dado lugar a dos poblaciones distintas de chincoteagues, cada una adaptada a su respectivo lado de la isla. La fama de los ponis chincoteague trasciende su hábitat insular, gracias en gran parte a su presencia en la literatura. Estos caballos han capturado la imaginación de lectores de todas las edades, apareciendo como protagonistas en obras literarias reconocidas. Un ejemplo notable es el libro Misty of Chincoteague, de Marguerite Henry, una obra que ha contribuido significativamente a la popularidad y reconocimiento de esta raza. La representación de estos caballos en la literatura no solo ha aumentado su visibilidad, sino que también ha ayudado a crear una conexión emocional entre el público y estos animales únicos. El aspecto distintivo de los ponis chincoteague es otro factor que los hace especialmente atractivos. Su apariencia robusta y compacta, combinada con rasgos que reflejan su adaptación a la vida costera, les confiere un encanto particular que cautiva a muchos observadores. Esta combinación de características físicas únicas y su historia fascinante hace que muchas personas se sientan atraídas por la idea de poseer uno de estos caballos. Anacondas. Entre todas las serpientes del mundo, la anaconda verde es, con diferencia, la más gorda. Es posible que la criatura mamut no crezca tanto como una pitón reticulada, pero es extremadamente gruesa y esto la hace muy pesada, a veces incluso el doble que una pitón. Las anacondas verdes son parte de la familia de las boas. Estos reptiles pueden llegar a medir más de 29 pies de largo y un diámetro de 12 pulgadas y pueden pesar hasta 550 libras. Para crecer tanto, estas serpientes necesitan comer presas grandes y entre sus comidas favoritas que les gusta comer se encuentran los ciervos, los cerdos salvajes, los caimanes y ocasionalmente el jaguar. Las anacondas son constrictoras, no son venenosos. Se enrollan alrededor de su presa y la aprietan hasta que la criatura se asfixia, y luego se tragan a la presa entera. Como muchas serpientes, en realidad son las hembras las que son más grandes y se camuflan perfectamente para mezclarse con su hábitat selvático. Tienen una coloración verde oliva, manchas ovaladas oscuras que aparecen a lo largo de sus espinas y manchas amarillas en todos sus costados. Esto les facilita merodear entre la vegetación de la selva tropical, donde pueden saltar y luego tender una emboscada a sus presas desprevenidas. Tardígrado. Bueno, esto es sorprendente. Estos tardígrados son organismos microscópicos que se encuentran en diversos ambientes acuáticos de todo el mundo y pueden estar entre las criaturas más resistentes de la naturaleza, incluso si apenas puedes verlos. También conocidos como osos de agua, estos animales divertidos y ondulantes con forma de oruga tienen 8 patas, cuerpos segmentados y cabezas aplanadas. Y si sus condiciones ambientales se vuelven demasiado peligrosas, pueden realizar un ingenioso truco. Para sobrevivir, se transformarán en bolas deshidratadas conocidas como tun y simplemente esperarán. Los tardígrados no solo tienen un notable mecanismo de defensa incorporado, sino que también son extraordinariamente resistentes a muchos entornos. Pueden sobrevivir a la exposición a la radiación, a líquidos hirviendo y a presiones intensas en los océanos más profundos. Así que no te preocupes por las cucarachas. Resulta que estos divertidos ositos de agua pueden ser los últimos que queden en pie cuando el resto de nosotros vayamos al infierno. Sin duda, estos pequeños y resistentes organismos también podrían arreglárselas allí abajo. Pristochampsis. El Pristochampsis es nuestro último cocodrilo,
y algunos sabían que era el cocodrilo sierra. Este cocodrilo destaca por una razón muy particular, pero hay un giro en este. Nadie puede confirmar que este cocodrilo en particular existiera realmente. Verá, se descubrió por primera vez en el siglo XVIII, una época en la que la ciencia aún estaba en desarrollo y los métodos de investigación eran bastante rudimentarios. Los científicos de esa época no contaban con la tecnología avanzada que tenemos hoy en día, lo que dificulta la verificación de sus hallazgos. Y muchos han calificado de insuficiente el material que se utilizó para determinar la existencia de este cocodrilo. Ahora, eso no quiere decir que en realidad no existió, pero es algo que no se puede probar en este momento. La falta de evidencia concreta deja muchas preguntas abiertas y genera un aire de misterio en torno a la criatura. Podría decirse que el Pristochampsis es uno de los enigmas más fascinantes en la historia de los reptiles. La incertidumbre sobre su existencia ha llevado a muchos investigadores a seguir buscando pistas y fragmentos que puedan arrojar luz sobre este enigma. Y la búsqueda de evidencia continúa, manteniendo viva la esperanza de que algún día podamos confirmar su existencia. Además, la historia del Pristochampsis ha capturado la imaginación de muchos aficionados a la paleontología y ha inspirado diversas teorías sobre su posible hábitat, comportamiento y características físicas. Cada nueva pieza de información, por pequeña que sea, es analizada con gran interés, con la esperanza de que algún día podamos resolver este antiguo misterio. La comunidad científica sigue atenta, esperando el momento en que se encuentre la evidencia definitiva que permita confirmar la existencia de este intrigante cocodrilo sierra. Megalodón. Honestamente, no podrías creer que hablaríamos de una lista como esta y dejaríamos de lado a una de las bestias más grandes que jamás haya conocido la historia, el megalodón. El megalodón fue el tiburón carnívoro más grande que jamás haya existido y algunos creen que podría haber medido más de 20 metros de largo. Esto no ha sido completamente probado, pero hay algunos que piensan que podría haber crecido mucho basándose en los dientes y los registros fósiles. Y no se equivoquen, esta criatura no solo podría haberse enfrentado a los dinosaurios que vivían en las profundidades, sino que lo habría hecho con alegría. No existía en la época de los dinosaurios, pero era el máximo depredador de su época, solo rivalizado por la ballena Leviatán. Este tiburón era tan agresivo y hambriento que se dice que necesitaba toneladas de comida al día para poder sobrevivir. Incluso perseguiría a los de su propia especie si eso significara ser alimentado y con lo grandes y poderosos que eran sus dientes afilados. Sí, podría perforar casi cualquier cosa, incluida la carne de un dinosaurio. Y sí, algunas personas piensan que el megalodón todavía existe hoy en nuestros océanos, pero estaban bastante seguros de que ya lo habríamos descubierto, porque esos tiburones en realidad no son tan sutiles en lo más mínimo. Todo eso proviene del reino de los dinosaurios y las diversas criaturas que los han cazado durante millones de años de su existencia. Nos vemos en el próximo video.